Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nuevo Huge de Dongfeng. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Siliconizer de Lanco. El único impermeabilizante para techos y paredes que protege en dos fases. Fase 1, el impacto. Sellado y ultrarresistencia elastomérica para aguantar el impacto de la lluvia a 115 kilómetros por hora. Fase 2, el agua emposada. Tecnología reforzada con fibra que soporta el agua emposada eliminando filtraciones. Para lluvias cualquiera, para diluvios, Siliconizer de Lanco. Siente el color, siente la protección. Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Vamos a hablar de Perú, un país riquísimo en cuanto a sus recursos naturales, un país grande, muy grande, un país con mucha gente, pero un país que tiene expresidentes encarcelados, un país que los presidentes no terminan sus periodos presidenciales, son destituidos, un país que está viviendo una situación de seguridad pública muy compleja en estos instantes. Ha habido muchas marchas, protestas, muertos, y también muchísimas personas que reclaman porque no hay seguridad pública, es decir, las protestas son por eso y por la corrupción. Vamos a conversar con Carlos Scafi, fundador de Relaciones Internacional, profesor de la Universidad Católica, a quien le agradecemos estar con nosotros durante esta jornada. Muchas gracias por estar con nosotros. Tomás, un agrado verte nuevamente. Muchas gracias. A ver, fue destituida Dina Boluarte, una presidenta que había reemplazado a Pedro Castillo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Perú? En que los presidentes caen como palitroques, en que el actual presidente, José Gerí, no sabemos hasta cuándo va a durar, de acuerdo a la experiencia pasada, con presidentes encarcelados por corrupción. Si uno hiciera mirara y pasara por un escáner Perú para hacer una radiografía, ¿qué es lo que pudiera decir a grosso modo de lo que está pasando en Perú? Mire, Tomás, Perú se ha caracterizado por vivir permanentemente una inestabilidad política desde, yo incluso le diría, desde los inicios de la República, y particularmente desde el último régimen que tuvo el Perú, que fue, básicamente me refiero al complejo régimen del expresidente Fujimori, que concluye en el año 2000 y tuvo de ahí una transición. Después hubo una diversidad de, básicamente, presidentes, como la figura de Alejandro Toledo. Previamente hubo un gobierno de transición cuando Fujimori renuncia desde Japón y finalmente el Congreso de la República recurre a la figura de la vacancia moral, que es una figura contemplada dentro del orden constitucional, y esa es esa figura a la que el Congreso de la República, fíjese usted, en los últimos 9 años, el Congreso de la República ha recurrido a esa figura y ha hecho que Perú tenga en 9 años 7 presidentes. Esa figura lo que hace es llevar al Congreso de la República. Perú tiene hasta este último quinquenio, es decir, hasta julio del año 2026, un parlamento unicameral. Son 130 congresistas que pueden recurrir a esta figura, vuelvo a decirle, de la vacancia moral, una figura constitucional que permite al Congreso de la República, Tomás, para destituir al presidente de la República por permanente incapacidad moral, con 87 votos de 130. Imagínese usted un parlamento discutiendo sobre lo que es moral o no. Y eso finalmente, si nos remitimos básicamente a los últimos 9 años y tomamos como base al expresidente Kuczynski a la fecha,
En estos 9 años Perú tuvo 7 presidentes de la República, y uno de ellos como el presidente de transición, un ex congresista, el señor Merino de Lama, cuyo mandato duró, fíjese usted, 5 días. 5 días. Y esa permanente inestabilidad política hace que el ciudadano hastiado, agotado, agobiado además porque, oiga, constantemente Perú se ve envuelto en una situación no solamente de inestabilidad, sino sumado por una muy rapaz cuestión vinculada básicamente a casos de corrupción increciendo, hacen que exista no solamente un desapego, sino que un hastío. La gente se siente, más que la gente, las nuevas generaciones muy desapegadas de lo político, y al final, al momento en que concurren a votar, eligen por lo menos malo, y eso finalmente es lo que ha venido ocurriendo en los últimos, yo le diría, en los últimos 15 años, y eso finalmente son los resultados que Perú ha tenido al momento de comenzar a elegir. Y claro, se da una cuestión muy particular que, fíjese, que lo político ya no necesariamente comienza a impactar tanto en lo económico. Perú hoy particularmente está bajo un estado de emergencia decretado anoche por 30 días, y usted está en la calle, yo voy a la universidad y la vida pasa, la vida sigue su curso como si finalmente ya esto fuera parte de la cotidianidad permanente, ¿no? Y claro, y si bien es cierto, Perú está entrando ya a una fase de campaña electoral. Recordemos que las elecciones son en abril del próximo año y el nuevo gobierno asumiría en julio del 2026. Hay una atomización de una hiperdiversidad de agrupaciones políticas. Y cuando uno se pregunta, Tomás, ¿cuáles son las razones de por qué Perú llega finalmente a este estado? Es básicamente la ausencia de partidos políticos, una atomización de agrupaciones, hastío social, y súmele a eso además esta figura que le mencionaba yo, esta figura de la vacancia moral, que además obra y eso es parte del régimen constitucional vigente en el Perú, ¿no? A la cual se recurre de manera cotidiana cuando no necesariamente un presidente de la República cumple con, en este caso, lo que la sociedad demanda y particularmente con lo que un Congreso puede requerir. ¿No? Un Congreso que, además, déjeme decirle, se encuentra bastante complicado respecto de la aprobación, un Congreso que ni siquiera llega a 5 puntos de la aprobación a nivel nacional. Y si uno miraba, por ejemplo, la aprobación de la expresidenta Dina Boluarte, la presidenta Boluarte tenía 3% de aprobación. O sea, ambos poderes muy finalmente rechazados socialmente, y es por eso que cuando uno profundiza acá en Perú cuál es la mirada del ciudadano, el ciudadano de a pie le dice, lo que nosotros queremos es que finalmente se vayan todos, tanto ejecutivo y legislativo. Carlos, vamos a hacer un pequeño alto, pero voy a dejar una pregunta planteada. Quiero recordar, Alberto Fujimori, muchos años en la cárcel, falleció. Alan García, cuando lo iban a detener, se pegó un tiro, muerto. Presos, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, todos con problemas judiciales. Dina Boluarte, la acaban de destituir, 11 acusaciones en contra de ella. Pero ¿esto tiene salvación? O sea, ¿hay alguna posibilidad de reconstitución de la autoridad presidencial y de la institucionalidad? Volvemos en un instante. Siliconizer de Lanco. El único impermeabilizante para techos y paredes que protege en 2 fases. Fase 1, el impacto. Sellado y ultrarresistencia elastomérica para aguantar el impacto de la lluvia a 115 kilómetros por hora. Fase 2, el agua emposada. Tecnología reforzada con fibra que soporta el agua emposada eliminando filtraciones. Para lluvias cualquiera, para diluvios. Siliconizer de Lanco. Siente el color, siente la protección. Blanco.
¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con Carlos Scaffi, él es fundador de Relaciones Internacional, profesor de la Universidad Católica, sobre lo que está ocurriendo en Perú. Y antes de ir a la pausa, yo nombraba la cantidad de presidentes, algunos fallecidos, todos con problemas judiciales, todos con problemas de probidad, todos con problemas acerca de la autoridad presidencial horadada por la falta de honestidad. ¿Hay alguna posibilidad de que esto se reconstituya? ¿De que finalmente haya respeto por la institucionalidad presidencial o no? Es muy complejo, Tomás. Se lo digo siendo un conocedor en profundidad de la sociedad peruana. Es muy complejo porque hay no solamente una carencia, hay cuestiones básicas que se perdieron, como por ejemplo lo valórico, como por ejemplo lo ético, como por ejemplo el respeto a la institucionalidad de la República. Y hoy finalmente lo que vemos con el presidente José Gerí, lo que ve el ciudadano de a pie, es que ve un presidente que, si bien es cierto, llega a través de la sucesión constitucional, es un presidente que actúa como un sheriff. ¿Ah? Lo hemos visto patrullar las calles, está saliendo, y fíjese usted tal vez con o sea, pequeños detalles como los que se están viendo ahora, tal vez generen algún grado de aceptación social, ¿ah? O algún grado de legitimidad. Fíjese, es tan crítica la situación, es tanto el rechazo, que cuestiones tan nimias, ¿ah? Como por ejemplo tener un presidente que encarne el rol de un sheriff, hacen que el ciudadano mire, oiga, y diga finalmente, este señor sí está haciendo algo. Porque recordemos a la audiencia que la expresidenta Dina Boluarte, finalmente es vacada, y lo es básicamente por el desborde de la criminalidad que ha ocurrido en Perú, en donde en las últimas 2 semanas, en pleno concierto de un grupo de música muy conocido en este país, eh, finalmente este grupo fue baleado, fue acribillado a vista y paciencia de todas las personas que estaban ahí. ¿Ah? O sea, hay un desborde importante. Por lo tanto, hoy ver a José Gerí, un excongresista que dirigía la mesa directiva del Congreso, y quien, si bien asume la presidencia de la República dentro del orden constitucional vigente, y hoy lo ven patrullando las calles, lo ven decretando un estado de emergencia, lo ven formando un nuevo gobierno. Oiga, son finalmente señales para un ciudadano que en los últimos años particularmente no necesariamente se ha visto representado. Por eso que yo utilizaba este adjetivo de sheriff. ¿Ah? Tal vez sea eso lo que se necesite en este momento. Vuelvo a decirle, dentro de esta compleja y crítica situación que hay, ¿no? En donde, vuelvo a decirle, partimos haciendo un análisis respecto de la ausencia en valores, de la ausencia en ética, oiga, partir diciendo, un candidato que parta diciendo, yo no tengo acusaciones de robo, no tengo alguna acusación, no he sido acusado de violación, no soy acusado de cohecho, o sea, cuestiones muy básicas. ¿Ah? Se ha perdido eso, se ha perdido incluso, Tomás, el respeto por la institucionalidad de la República, y eso genera, analizándolo desde lo antropológico, un rechazo, ¿ah? Hacia la política y hacia lo político. Hubo una marcha multitudinaria hace ya algunos días, donde además falleció una persona, hubo muchísimos incidentes, 100 heridos, 78 policías, 24 manifestantes. Falleció Eduardo Ruiz. No se sabe qué pasó con él, era uno de los manifestantes. Algunos dicen que era un policía encubierto, que fue descubierto por los manifestantes en medio de esta marcha, el que disparó. Pero todo esto, ¿por qué marchaban? ¿En contra de la corrupción?
y en contra de la falta de seguridad, por el crimen organizado, por la enorme cantidad de extorsiones que hay en estos instantes en Perú y por lo tanto requerían las personas seguridad. La pregunta es si con el estado de emergencia que se ha decretado tanto para la Lima metropolitana como para el Callao, ¿esto va a mejorar o no? ¿Están las Fuerzas Armadas en las calles en estos instantes? ¿Mejorará esto? Porque algunos dicen que esto ya lo había intentado Dina Boluarte, por ejemplo, en Trujillo, y no pasó absolutamente nada. Siguió todo igual. ¿Podría mejorar esto con las Fuerzas Armadas en las calles? Mire, Tomás, es un elemento disuasivo, el peruano respeta a sus Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas infunden naturalmente este elemento de disuasión, ¿ah? Pero yo, en mi opinión, la compleja situación, el desborde criminal, la presencia de mafias internacionales, ¿ah? Y súmele a eso el factor de corrupción, naturalmente es mucho más profundo. Por eso que yo solamente me atrevo a señalar de que esto va a tener solamente un elemento disuasivo. ¿Era necesario? Sí, era necesario entregar una señal concreta para un gobierno de transición que va a conducir al Perú básicamente por meses. Sí, era una medida necesaria. Hay que señalar también que yo creo que es importante y ha sido acertado en la breve gestión que lleva el presidente Gerí, por ejemplo, el comenzar a desarrollar acciones en los principales centros de reclusión penal que tiene el Perú, acciones de fiscalización en donde el presidente ha sido muy enfático en que va a comenzar a tomar medidas no necesariamente desde lo defensivo, sino hacia lo ofensivo, directamente hacia los principales centros penitenciarios, ¿ah? En donde básicamente se gestan desde ahí operaciones criminales hacia el resto del país. Por lo tanto, respondiendo a su pregunta, sí, yo pienso que esto es una acción disuasiva y que finalmente suma en este momento, ¿no? Si bien es cierto, el estado de emergencia es por 30 días, Tomás, con libertades constitucionales, como es lógico, suspendidas, sin embargo, no hay toque de queda, ¿no? De manera tal que esta economía peruana, que vive al margen de lo político, en términos agregados, naturalmente, pueda seguir funcionando y que pueda seguir funcionando además entendiendo además la alta tasa de informalidad que tiene el Perú. Recordemos que de cada 10 peruanos, 8 viven en la informalidad. O sea, 8 no pagan impuestos. O sea, la informalidad es eso. Entonces, también hay una desproporción en todo esto. Mira, vamos a hacer un pequeño alto. Yo voy a preguntar sobre las limitaciones que hay con este estado de emergencia, pero también cómo es posible que la economía peruana se haya disociado tanto de la actividad política y esto es una economía que sigue funcionando y que sigue invirtiendo. ¿Cómo se explica esto? Volvemos en un instante. Siliconizer de Lanco. El único impermeabilizante para techos y paredes que protege en 2 fases. Fase 1, el impacto. Sellado y ultrarresistencia elastomérica para aguantar el impacto de la lluvia a 115 kilómetros por hora. Fase 2, el agua emposada. Tecnología reforzada con fibra que soporta el agua emposada eliminando filtraciones. Para lluvias cualquiera, para diluvios. Siliconizer de Lanco. Siente el color, siente la protección. Blanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos acerca de la situación peruana con Carlos Escafi. Quedaron preguntas planteadas. La primera, limitaciones a ciertos derechos en cuanto a libertad, a ciertas garantías. Por ejemplo, en los penales de la capital, de Lima y del Callao, solo se permite en las cárceles una visita semanal o quincenal, según el régimen en que se encuentra el interno, y además solo para familiares cercanos de consanguineidad o afinidad. Y
van a estar las Fuerzas Armadas, están desplegadas, y por ejemplo se prohíbe que 2 adultos anden en moto. Se acabó esto de 2 adultos en motos, por lo tanto empiezan a restringirse las libertades en Perú. ¿Cómo se vive esto en Perú? Mire, Perú es un país muy amplio respecto, por ejemplo, a nosotros en Chile. Es un país, básicamente Perú tiene más de 1.285.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, un país gigante. Y además, fíjese, Tomás, que hay, geográficamente uno puede hablar de 3 países en uno, y me refiero básicamente ahí a la selva peruana. Y en la selva peruana, Tomás, es usual el andar en moto lineal. Y esa costumbre también se ha irradiado, por ejemplo, a algunos de los distritos de Lima Metropolitana. Por lo tanto, es una decisión que afecta al ciudadano de bien, pero que también es necesaria, básicamente, retomando nuevamente la presencia de mafias internacionales, en donde el sicariato, oiga, fíjese, se ha convertido en una actividad, ¿ah? Donde van 2 personas en moto y una finalmente dispara, como lo que se veía en Colombia en sus peores años. Por lo tanto, genera obviamente incomodidad en la población esta medida, pero finalmente se vuelve necesaria, sobre todo ante esta situación tan crítica de desborde criminal que sea, ¿no? Como por ejemplo también estos controles de identidad, ¿ah? Que si bien es cierto no son usuales, y hoy bajo la figura del estado de emergencia se siguen dando, ¿no? Recordemos que no solamente están las policías en las calles, las Fuerzas Armadas en la calle, sino que también están los serenazgos. Serenazgos son los cuerpos de seguridad municipales que tienen los distintos distritos o comunas en Lima. Carlos, ¿y la economía? Porque, a ver, está funcionando un puerto espectacularmente moderno que es Chancay, que lo hicieron. Se construyó con los chinos, pero ahí está el puerto. Esto ha afectado enormemente a los puertos chilenos, ya lo está afectando. Es un puerto totalmente automatizado y por lo tanto con costos bajos en comparación a otros puertos que tienen estibadores. Hay una enorme inversión en obras de regadío, lo que les ha permitido un desarrollo de la agricultura importante y convertirse en un gran competidor respecto de Chile o otros países en materia agrícola, en sus exportaciones hacia China. O sea, una economía que funciona, están creciendo al 3% en medio de todo esto. ¿Cómo es que funciona esta economía? ¿Cómo hay gente que cree en Perú e invierte en Perú? Mire, Tomás, eso lo aprendí yo en el 97. Yo soy chileno y vivo en Perú desde esa época. Y fíjese que es muy interesante porque el peruano, en los años 90, cuando Perú venía saliendo de la primera administración del expresidente Alan García, Perú tenía, Tomás, la segunda inflación más alta del mundo. Venía saliendo hasta el 92 de una época muy cruenta, con un terrorismo que les reventaba la vida. ¿Y qué es lo que decidieron hacer? Decidieron presentar a través de un proceso constitucional. Pues recordemos los primeros 5 años de Alberto Fujimori, que cierra el Congreso de la República y finalmente presentan una nueva constitución. Y en esa constitución, la constitución del año 92, el capítulo económico, Tomás, es un capítulo muy robusto que protege a la economía, le entrega una independencia no solamente en términos de no intervención, naturalmente, sino que además entrega señales de blindaje importante, una solidez en su marco macroeconómico, y comienza Perú a entregar también señales respecto de una política fiscal muy prudente, un banco central, Tomás, que lo ha hecho maravillosamente bien con la administración del presidente Julio Velarde, uno de los banqueros reconocidos internacionalmente, y comienzan además los principales líderes empresariales, pero también emprendedores que se vieron desplazados en la época del terrorismo y que llegaron a Lima, a la periferia limeña, y que son el principal motor de esta economía, ¿ah? Una economía que convive entre lo formal y lo informal. Comienzan a evidenciar que era necesario que la actividad económica se mantuviera de manera permanente y constante, que siguiera moviéndose finalmente respecto a las crisis políticas que vive el Perú. Se da un divorcio entre lo político y económico, y eso finalmente ha demostrado que Perú en los últimos 20 años, Tomás, tenga tasas de crecimiento de 5% en promedio, ¿ah? Hoy particularmente con toda esta situación crítica que vive Perú, pero que también es consecuencia
me refiero a impactos de la contingencia internacional, Perú vaya a cerrar este año con 3 puntos y fracción, que mantenga una inflación cercana al 2 o incluso por debajo de la tasa de referencia del Banco Central de Reserva, tenga las reservas internacionales netas Tomás más altas de la región, casi, oiga, la tercera parte de su producción bruta, más de 80.000 millones de dólares en reservas internacionales netas. Y cuando usted mira las cifras macroeconómicas generales, Perú tiene cerca de 290.000 millones de dólares de producción bruta para una población de casi 34 millones de personas, ¿no? Eso más o menos estamos hablando ahí de un PIB que llega per cápita a los $8.600. Entonces, claro, y eso convive nuevamente con lo informal, pero lo importante es que en Perú se tomó la decisión de dividir las aguas, y así usted converse, oiga, con el líder empresarial dentro del top 10, el número 1, se le va a repetir lo mismo, y si usted va, por ejemplo, al emporio de Gamarra, al emporio textil más importante del Perú, y conversa con un emprendedor que recién está partiendo, le va a decir, oiga, lo político es lo político, lo económico es lo económico, yo tengo que seguir moviendo y tengo que hacer que como dicen los peruanos, este triciclo llamado Perú siga avanzando. Hay que seguir pedaleando. El peruano, Tomás, se la busca. Muchas veces para la región, para nosotros, incluso en Chile, es difícil entenderlo de afuera, pero acá, oiga, pues pasó lo que ocurrió la semana antes pasada con la expresidenta Boluarte, y la gente seguía en lo suyo. ¿Por qué salieron a marchar por el caso del presidente José Gerí? Porque, claro, buscan los jóvenes, sobre todo, algunas agrupaciones políticas, sociales, buscan también legitimidad, buscan no solamente seguridad, sino buscan, hace muchos años están buscando esta legitimidad social, que la política se acerque a ellos. Tal vez pueda ser utópico, tal vez pueda ser romántico, Tomás, pero bueno, a veces necesitamos un poco de romanticismo en América Latina. Carlos, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, gracias por ilustrarnos sobre Perú y lo que sucede en el país andino. Un placer, Tom. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nuevo Huge de Dongfeng. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. Siliconizer de Lanco. El único impermeabilizante para techos y paredes que protege en 2 fases. Fase 1, el impacto. Sellado y ultrarresistencia elastomérica para aguantar el impacto de la lluvia a 115 kilómetros por hora. Fase 2, el agua emposada. Tecnología reforzada con fibra que soporta el agua emposada eliminando filtraciones. Para lluvias cualquiera, para diluvios, Siliconizer de Lanco. Siente el color, siente la protección. Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.